Bienvenida. Hoy nos metemos de lleno en Marchena, pero vamos a mirar un poco más allá de lo típico, ¿no? Queremos explorar esa huella que a veces ni se ve, que dejaron los moriscos, en su cultura, la economía, la sociedad. Eso es, tenemos fuentes de todo tipo. Pleitos viejísimos, crónicas, papeles del ayuntamiento, estudios. La idea es sacar a la luz algunas claves de esta herencia, que es, bueno, bastante compleja. Venga, vamos al lío. Exacto. Y vamos a ver cómo esa presencia morisca pues se nota en cosas muy distintas, desde la industria local, como el jabón o la seda, hasta la música, el misticismo e incluso, fíjate, historias personales que son, bueno, sorprendentes. Pues empecemos por ahí, por lo tangible. La economía. Había en Marchena una calle de la Almona, que era la fábrica de jabón. Suena que era un negocio Importante. importantísimo, sí, sí. A ver, desde 1572 el duque de Arcos impuso un monopolio. Un monopolio. Vale. Claro, y eso generaba unas rentas enormes para él, claro. Hablamos de 550 reales al año, solo por venderlo, y otros 440 por la fábrica en sí. Mucho dinero para la época. Una barbaridad. Y aquí ya ves la tensión, ¿no? Una industria tradicionalmente morisca, pero el poder ducal la controla, la explota. Y esto, pues, provocó pleitos con los vecinos. Pleitos que venían de muy atrás, ¿eh? Ya hay registros en el siglo XV, en 1455, 1486. Siglos de conflicto. Claro. Y la fabricación dependía del aceite, obviamente, y de la sosa, que la sacaban quemando plantas como los almarjos, unas plantas de marisma. Ajá, mira. Y ese monopolio duró, fíjate, hasta 1811. Lo quitaron los franceses. Entiendo. Y además del jabón, has mencionado la seda, otra tradición que viene del Al-Ándalus, ¿verdad? Correcto, sí. La sericultura, o sea, la cría del gusano de seda, la introdujeron y la controlaban los moriscos. ¿Y en Marchena hay pruebas de eso? Sí, hay constancia desde 1528 por lo menos. Y hay un pleito muy, muy interesante de 1731. Otro pleito. Otro pleito, sí. Entre el ayuntamiento, el concejo y la catedral de Sevilla. Era por el diezmo, el impuesto de la iglesia sobre la producción de seda. Claro. Y en ese pleito se menciona, literalmente, a unas moriscas que lo criaban en Marchena. Ahí está, la conexión directa. Clarísimo. Y claro, para criar seda necesitas morales, las hojas para los gusanos. Quizá por eso había una calle que se llamaba Calle del Moral. Tiene sentido. Pero bueno, la huella morisca no era solo económica, también estaba en la cultura, aunque quizá de forma más escondida, ¿no? Por la represión. Sí, sí. La música andalusí, por ejemplo, sufrió mucho. Instrumentos como el laúd, pues se asociaron a lo moro y quedaron mal vistos, estigmatizados. Pero algo sobreviviría, ¿no? Claro, claro. Algunas tradiciones encontraron formas curiosas de perdurar. La sambra, por ejemplo, que era un baile morisco, acabó adaptándose, filtrándose en el flamenco. Curioso. Y un detalle que a mí me parece fascinante. Todavía en 1820, se escuchó a gitanos de Marchena cantar romances. Romances. Poemas cantados. Exacto. Poemas narrativos, de tradición oral. Y eran romances de clara herencia morisca, como el de Gerineldo. Increíble. Siglos después de la expulsión. Siglos. Una transmisión oral que aguantó carros y carretas. Hablando de cultura que persiste, Marchena también tuvo figuras místicas importantes, como Shams al-Fukara. Fátima de Marchena, sí, la llamaban Shams, que significa sol. Fue una maestra sufí de la corriente mística del Islam, muy, muy respetada. Sufí. Explícanos un poco. El sufismo es una vía espiritual dentro del Islam, muy enfocada en la experiencia directa de lo divino, en la interioridad. Y Shams era una figura muy reconocida. Ya muy mayor, impresionó muchísimo a Ibn Arabi, que fue un místico importantísimo, cuando la visitó hacia 1190. Ibn Arabi estuvo en Marchena. Estuvo y habló de ella, alabó su poder espiritual, su conocimiento. Y es interesante que el sufismo usaba mucho la música, los makams, los modos musicales árabes. Ajá. Pero no como entretenimiento, sino como una herramienta para buscar la conexión con Dios, incluso para la sanación. Qué interesante. Toda esta persistencia, tanto económica como cultural, sugiere vidas complejas. Y aquí es donde la cosa se pone aún más llamativa. Encontramos moriscos en sitios que uno no esperaría.
hasta en la guardia personal del rey de Castilla en el siglo XV. Sí, existió la llamada Guardia Morisca. Eran caballeros de origen musulmán, pero conversos al cristianismo, que servían a reyes como Juan II y Enrique IV. ¿En serio? Conversos en la Guardia Real. Tal cual. Y los documentos mencionan a uno, un tal Pero González de Marchena, descrito como caballero morisco, que era trompeta del conde de Arcos dentro de esta guardia. Esto en 1456. O sea, una integración en la élite militar bastante sorprendente. Sorprendente, desde luego. Una muestra de esa complejidad, de que no todo era blanco o negro. Vale. Si la Guardia Morisca muestra esa integración, hay otras vidas que desafiaron las normas de forma, mucho más radical. Estoy pensando en la historia increíble de Helena o Heleno de Céspedes, ya en el siglo XVI. Esa historia es extraordinaria, absolutamente. A ver, nació Helena. Su madre era esclava, negra, aunque ella fue liberada. Vale. Pero vivió gran parte de su vida como hombre, como heleno. Fue soldado, luchó en la guerra contra los moriscos. ¿Soldado? Sí, y también fue sastre. De hecho, trabajó como sastre en Marchena un par de años, hacia 1587, e incluso obtuvo el título de cirujano. Cirujano titulado. Pero... Viviendo como heleno. Se casó con una mujer, María del Caño, y, claro, al final la Inquisición le echó el guante. Me imagino. ¿De qué acusaron? Pues de todo un poco. Bigamia, por el matrimonio siendo biológicamente mujer, según ellos, hechicería, sodomía y desprecio al sacramento del matrimonio. El lote completo. ¿Y la condena? Dura. 200 azotes y reclusión en un hospital. Una vida que rompe todos los esquemas de la época. Totalmente. Y que nos obliga a cuestionar muchas categorías que hoy damos por sentadas. Su caso es uno de los primeros documentados en España que, plantea abiertamente cuestiones de identidad de género. Ya hablemos de transexualidad o intersexualidad. Es una historia que te hace mirar el pasado con otros ojos. Entonces, resumiendo un poco todo esto, ¿qué nos dice que, bajo la historia más conocida de Marchena, la herencia morisca es muchísimo más rica, más compleja, más poliédrica de lo que solemos pensar? Desde industrias clave para la economía, Sí. hasta una cultura que resiste como puede, y figuras individuales fascinantes, místicos, soldados, personas como Heleno, que desafiaron absolutamente todo. Exacto. Yo creo que lo que más llama la atención es esa tensión constante, ¿no? Por un lado, convivencia, integración. Pero por otro, conflicto, intentos de borrar esa cultura. Y a pesar de todo, el legado persiste. Lo vemos en los pleitos por el jabón, que duran siglos, lo oímos en esos romances que aún se cantaban tanto tiempo después, lo sentimos en la espiritualidad de Shams, y lo vemos de forma impactante en vidas tan singulares como la de Heleno, que escapan a cualquier etiqueta fácil. Son como capas y capas de historia bajo la superficie, esperando. Pues sí. Y nos deja pensando, ¿cuántas otras historias así, de mestizaje, de vidas que no encajan, vidas como la de Heleno de Céspedes, seguirán ocultas, esperando a ser descubiertas en archivos, en legajos, en los rincones olvidados de nuestra historia compartida? Da que pensar, ¿verdad?